Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Qué lindo volvernos a encontrar. Otro programa de día viernes. Los días viernes tocamos temas más sensibles, temas que la sociedad no quiere hablar, ¿no? ¿Vieron esa canción que no es católica, pero dice esa verdad que nadie quiere oír? Bueno, esa es la verdad del Evangelio, ¿no? La verdad que nadie quiere oír. Vamos a disponernos a orar para que sea Dios el que inspire mis modos, mis palabras, y no sea mi propia naturaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a la evangelización, por haberme llamado pese a todas mis deficiencias, podría decir. Gracias, Señor, por venir a quedarte con nosotros. Te pedimos, vení, Jesús, a quedarte con nosotros. Inspírame las mejores palabras para tocar el corazón de los demás. Que sean tus palabras, Señor, las que lleguen al corazón de mis hermanos, que nos dispongas a todos al encuentro con vos, sincera y profundamente, para poder iluminar todas estas cuestiones como vos lo harías, Señor. Te pedimos, por favor, que te quedes con nosotros, que me des tus modos, tus palabras, tus gestos, que no sea yo sino vos en mí, Señor, el que hable. Vení a quedarte con nosotros, vos que sos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, el encuentro de hoy continúa el de la vez pasada, por eso el punto que sigue es el punto número 3. Se llama ¿consumís neopaganismo sin darte cuenta? Obviamente, así como en el Antiguo Testamento Israel fue infiel a la antigua alianza, en el Nuevo Testamento algunos cristianos también fueron infieles a la nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús. Por ejemplo, Ananías y Zafira, un matrimonio cristiano que le mintió a Dios y por eso se murieron los dos. ¿Lo conocen esta historia? Es una historia durísima. Si quieren buscarla, está en Hechos 5 del 1 al 11. En los primeros tiempos de evangelización, los apóstoles y demás discípulos misioneros no solo se enfrentaron a aquellos judíos que los odiaban, sino a parte del paganismo que no quería convertirse. Claro que como estamos en una época en la que somos pura misericordia, o eso pretendemos, porque la verdad es que somos permisivos más que misericordiosos, alguno de ustedes me dirá, ¿por qué no dejás en paz, ¿por qué no dejaron en paz a los paganos si no querían hacerse cristianos, ¿no? Digo, si nosotros fuéramos los primeros apóstoles, más de uno en esta época diría, ¿por qué no se dejan de jorobar a los paganos y los dejan ser paganos, ¿no? Porque de hecho es lo que pasa hoy. ¿Cuántos nos dice una vez un hombre que es muy bueno, yo creo que tiene un gran camino de santidad? Una vez me decía, no hay que decirle a los demás, que Jesús quiere esto y lo otro. Le decía, bueno, pero entonces se acabó la misión, ¿no? Si no hay que decirle más, pasa que, claro, algunas cosas las debe tener confundidas, pobre, pero él creía que no había que hablarle de Dios a los demás, que simplemente había que ser cristiano uno, y que con eso por ósmosis uno contagiaba la fe. No, hay que hablar de Dios, ¿no? Entonces hoy nos dirían, ¿por qué no dejaron en paz a los paganos en los primeros tiempos? Bueno, por un lado, nadie los obligaba a los paganos de aquel entonces a creer. Era una propuesta, y en todo caso, si se les insistía, era para su salvación. El mismo Jesús lo había mandado, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. ¿Saben que Jesús dijo esto? ¿Saben que anunciar el Evangelio es un mandato para todos los cristianos, no solo para los sacerdotes, religiosas y catequistas? Jesús nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Marcos 16. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Lo dice Jesús. Para aquellos que solo validan lo que dijo Jesús, Jesús dijo esto, señores. Ante semejante mensaje de Dios, ¿cómo callar lo que hemos visto y oído, ¿no? Nos dice Hechos 4. Por otro lado, muchas veces los que no querían que se convirtieran eran los líderes paganos, para quienes era mucho más provechoso tener seguidores esclavos de sus propuestas que hombres libres
en Dios, ¿no? Los líderes paganos de los primeros tiempos del cristianismo no querían que sus seguidores se convirtieran. Fue así que los primeros apóstoles se enfrentaron a personajes como Simón el Mago, ¿lo conocen?, que tenía deslumbrados a los samaritanos y quería comprar el poder de Dios. Esto es Hechos 8. También hubo uno que era peor, Elimas, otro mago, esta vez de origen judío, que no quería que el procónsul romano Sergio Paulo se convirtiera. Esta vez fue San Pablo el que confrontó al enemigo y lo dejó ciego en nombre de Dios. Atenti acá. San Pablo con el poder de Dios, no con su naturaleza, San Pablo con el poder de Dios dejó ciego a un mago de aquel entonces porque se estaba oponiendo a la evangelización. ¿Qué me pueden decir de esto? Si San Pablo hubiera sido un mal tipo, Dios no hubiera hecho este milagro de dejarlo ciego para después, Dios mediante, se convirtiera, ¿no? Como el propio San Pablo había quedado ciego un tiempo para después convertirse. Esto está en Hechos 13. Al 2023, toda oferta de la nueva era debería tratarse de la misma manera que los apóstoles trataron a los desórdenes espirituales de aquella época. Así nomás. Un caso muy particular, no sé si lo conocen, es el de Demetrio de Éfeso, que no quería perder su trabajo como orfebre de la diosa Diana, también llamada Artemisa. No solo él, sino todos los artesanos que tenía a cargo. A ver, vamos a ponernos en contexto. En Éfeso había un artesano que tenía empleados a otros artesanos, eran todos escultores y trabajaban haciendo imágenes religiosas de la diosa Diana. Claro, cuando San Pablo empezó a predicar y se convirtieron un montón de personas de Éfeso, los artesanos lo querían matar, Demetrio lo quería matar a San Pablo, se estaba quedando sin trabajo, ¿no? Bueno, vamos a eso. ¿Saben lo que dijo Demetrio? Ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar económico, ¿no?, depende de la industria, de esta industria. Pero ahora Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses. De esa manera no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenida por nada. Esto pasa en Hechos 19 y obviamente lo que él no quería era perder la plata, ¿no? No le importaba más nada. Bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? El discurso que da Demetrio en Éfeso es tan persuasivo que incluso hoy en día más de un cristiano que confunde misericordia con permisividad podría caer en un exceso de comprensión. Pero seamos claros, Demetrio y los suyos no tenían un trabajo honesto, sino que engañaban a la gente haciéndoles creer que podían fabricar dioses. En pleno siglo XXI nos debería parecer ridícula la frase los dioses fabricados por manos de hombre son dioses, ¿no? En ese momento Demetrio fabricaba una escultura, le decía a la gente que eso era un dios y la gente se lo creía, ¿sí? No estamos hablando de las representaciones que hacemos hoy, estamos hablando de que el tipo le decía, es como yo te vendo un mate y te digo adorá el mate, bueno, es lo mismo, ¿no? Y claro, se estaba quedando sin trabajo Demetrio, pero su trabajo no era honesto, no podemos pecar, no podemos pensar que, San Pablo estaba dejando sin trabajo a un montón de gente, no, este hombre estaba haciendo las cosas mal. Todos sabemos que esto no es así, que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses, mentira esto que dice Demetrio. Sin embargo, ¿cuántos católicos tienen un Buda de yeso o su gato de la muerte, o su gato de la suerte
que mueve la mano solo, y tantos más que tienen duendes, no sé de qué material. Yo tengo una conocida que me decía que el gato ese movía la mano sola porque era arte de magia, ¿no? Un misterio, ¿no? Es la ley física de cómo se mueven las cosas. Esto también es idolatría. Yo tenía un alumno que me decía que los duendes purificaban el aire, los bichos esos que venden ahora, ¿no? Poner la esperanza en un objeto que no solo no puede salvarnos, sino que es pseudo religioso, eso es idolatría. Porque seamos claros, una cosa es no darnos cuenta y estar poniendo inconscientemente la esperanza en el sueldo que llega a fin de mes o en el mensaje del celular que va a llegar. Pero muy distinto es tener un objeto de culto como los que mencioné antes. Eso es neopaganismo. El discurso de Demetrio es de tono político, porque toca la sensibilidad de los artesanos, ¿no? Les dice, muchachos, se van a quedar sin trabajo, y la pone en equidad de condiciones con la falsa dignidad del ídolo en cuestión. Al endiosar el trabajo, logró que la multitud se enfureciera. Bueno, y podemos pensar cuántos políticos de nuestro tiempo hacen lo mismo, ¿no? Usan el hambre y la necesidad de trabajo del pueblo para defender cualquier causa. La verdad del Evangelio estaba por encima de la industria de ídolos que tenía Demetrio. Por lo tanto, esta industria de ídolos tenía que desaparecer. Como debería desaparecer el negocio del aborto, el negocio de la trata de personas, el negocio de la droga y de tantas cosas más, ¿no? ¿Se imaginan si hoy en día saliera alguien como Demetrio a decir que lo dejen vender droga o que lo dejen practicar abortos como hace Planet Parenthood, porque si no se queda sin trabajo la gente? Obviamente la gente de Planet Parenthood se podría quedar sin trabajo si cerrara la clínica, digamos, si cerrara la empresa esa horrible que hay, ¿no? Pero bueno, digamos que también si esa gente se convierte y hace un proceso, bueno, puede encontrar trabajos que estén bien, ¿no? Porque si no, es el trabajo del verdugo, es el trabajo asociado al pecado y al mal, y no es un trabajo realmente que venga de Dios. Entonces no podemos decir, como la gente se queda sin trabajo, justificamos el trabajo que hace mal, digamos, ¿no? Porque un trabajo que hace mal es robar, digamos, es lo mismo que robar o asesinar en el caso del aborto. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿no? De un hombre que de hecho yo lo conocí, que trabajaba en la industria del cigarrillo, y cuando le preguntaron de qué trabajaba, respondió, trabajo matando gente. ¿Por qué respondió esto? Porque, porque él sabía que el tabaco mataba a las personas, ¿no? Digamos, lo tenía muy en claro, no lograba dejar ese trabajo, pero lo tenía muy en claro. Lo que es esperanzador es que así como nadie venera a Diana hoy en día, ¿no? Hoy en día creo que nadie cree en la diosa Diana. Bueno, yo creo que así también en 500 años nadie más va a usar las idolatrías modernas, las de hoy, ¿no? Pero la palabra de Dios no pasa ni pasará jamás. Esa es nuestra esperanza. Que todas las cosas malas, todos los desórdenes que hay en el mundo van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará jamás. A partir de la prédica de San Pablo, la comunidad de Éfeso creció enormemente en la búsqueda y conocimiento de la verdad, lejos de las mentiras que les vendían. Bueno, hoy también hay falsas espiritualidades, ¿no? Sobre todo en la nueva era, que puede sonar atrayente a los oídos humanos, así como en ese entonces sonaba atrayente ir detrás de Diana, pero están lejos de Dios. Algunos cristianos comulgan con estas ideas de la nueva era porque sienten algo espiritual, ¿no? Como que hablábamos esto cuando hablábamos de Magdalena. Es entendible que al participar de espacios de iglesia que a veces están secos espiritualmente hablando, los creyentes busquen sentir cosas. Pero lamentablemente no todo lo que se siente viene del Espíritu Santo.
y el sentir tiene que ser discernido para estar siempre orientado a Dios, ¿no? Es lo mismo que le pasaba entonces a Juan con su madrina. Esperen que corrijo porque voy corrigiendo el texto mientras vamos charlando. Esto, como saben, es parte de un libro que estoy por sacar, el cuarto o quinto libro ya de espiritualidad. No sé si conocen los anteriores. Eso fue lo que le quiso explicar Juan entonces a su madrina, ¿no? A Magdalena, y esta chica pobre no lo pudo entender y bueno, se fue hacia una secta. Yo he estado en oraciones carismáticas muy fuertes, muy del Espíritu Santo, pero también uno se da cuenta que a veces hay otras cosas que tratan de meterse en la oración carismática y hay que tener un discernimiento de espíritu grande y profundo para no permitir que estas cosas sucedan, digamos, para poder discernir que viene de Dios y que no, porque a veces decimos siento esto, siento lo otro, sentí, bueno, el sentir tiene que ser discernido. Estos combates espirituales de los primeros cristianos con personajes poco felices del mundo pagano, como dijimos, Simón el mago, Elimas o algo así, el otro mago, y Demetrio, fueron solo el principio, atenti, fueron solo el principio del reordenamiento espiritual universal que ejerció la Iglesia misionera de Cristo. Lo repito, estos combates espirituales con gente del mundo pagano fueron el principio del reordenamiento espiritual que ejerció la Iglesia en todo el mundo, digamos. Es decir, que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, está encargada de reordenar y de evangelizar todas estas cosas de espiritualidad del mundo, justamente para que el corazón del hombre no se vaya tras ninguna corriente que lo pierda para siempre, ¿no? Al 2023 o al 2024 corremos un riesgo grande de ser una iglesia en salida para todos sin proponer un camino de conversión. A ver, Francisco, nuestro querido Papa, nos dice que seamos una iglesia en salida para todos, ¿sí? ¿Pero para qué? Para ejercer un camino, para llevar un camino de conversión, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de que cualquier espiritualidad venga a cambiarnos la fe católica. Somos para todos, para la conversión de todos, ¿no? A diferencia de San Pablo, que evangelizó fervorosamente, o sea, corremos el riesgo de que la gente no se convierta, a diferencia de San Pablo, que evangelizó fervorosamente e inspirado por el Espíritu Santo, ordenó las comunidades, la de Éfeso y la de otros lugares. Cuando decimos que tiene que haber una conversión, que la iglesia es para todos, pero con un camino de conversión, no estamos hablando que si a vos te gusta usar una remera azul, vas a tener que dejar de usar una remera azul porque te convertiste al cristianismo. No, estamos hablando de dejar cosas profundas que te hacen mal a vos y a los demás, ¿no es cierto? Ese es el verdadero camino de conversión. Por eso digo, insisto, que la primera iglesia fue una iglesia en salida y murieron mártires porque justamente se dedicaban a evangelizar y a proponer un camino de conversión para los pueblos. De la misma manera que los primeros cristianos evangelizaron al mundo pagano diciendo que hay un solo Dios, de la misma manera pusieron orden en la vida espiritual de los creyentes. También lo hicieron en la vida carnal de quienes no conocían la voluntad de Dios. Lo decíamos el otro día, no es solamente ordenar lo espiritual, es ordenar también lo carnal. Los judíos tenían en claro qué cosas no eran queridas por Dios y cuáles sí eran queridas por Dios, sobre todo en orden a lo carnal, lo tenían muy en claro, porque sabían que hacía mal al corazón del hombre. Razón por la cual Jesús no necesitó explicar cosas que para su pueblo eran obvias. Pero el Espíritu Santo sí se encargó de enseñar todo lo que faltaba y recordar lo que el Padre había propuesto en el Antiguo Testamento. Todos deberíamos leer el libro de Levítico a partir del capítulo 18, que dice cómo quiere Dios que vivamos.
Es cierto que las consecuencias que se proponen a algunos de estos desórdenes son muy propias de la mirada que tenían de Dios los judíos. Podemos pensar que Dios respondería a estos pecados con mucha más misericordia, pero no por eso dejan de ser pecados y son aborrecidos por Él. Por ejemplo, el incesto, que desde el 2014 fue puesto nuevamente en auge, sobre todo en Europa, ¿sí? Porque en el libro de Levítico las consecuencias eran de este tipo, ¿no? Eran de este estilo, y nadie está diciendo ahora que haya que llegar a esas consecuencias. Eso es parte de la mentalidad judía de aquel entonces. Pero sí estamos diciendo que el pecado sigue siendo pecado. Algo que me parece crucial, y no dije antes, es que en cada periodo de la historia de la humanidad los creyentes pensaron: no hace falta seguir cumpliendo los preceptos porque eso era antes. ¿Se entiende? Eso nos pasó siempre, de creer que eso era antes. Sucedió a los pies del monte Sinaí cuando fabricaron un ídolo ignorando a Dios como libertador y único Dios. Sucedió tiempo después con Baal, con Astarot, con Moloch, con los astros. La tan famosa astrología de nuestros tiempos ya fue rechazada por Dios en el Antiguo Testamento, y con la prostitución sagrada. Los pecados carnales también fueron considerados como cosa antigua para seguir ejecutándose. Vemos así como en el Antiguo Testamento Dios dijo que no quería el adulterio, lo repitió Jesús en el año 33 y hoy lo tenemos que seguir aclarando. Parece mentira, ¿no? Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, es uno de los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. Jesús lo volvió a decir en el año 33, como 2000 años después de que lo había dicho Dios Padre, y hoy lo tenemos que seguir aclarando. Parece mentira, lo mismo sucede con todos los pecados. Por eso cuando alguien peca convencido de que puede hacerlo porque los preceptos son cosa antigua, habría que recordarle que la palabra de Dios es eterna, por lo cual sus designios permanecen para siempre. Bueno, me puedes dejar en los comentarios qué te pareció el programa de hoy. Yo te invito a compartirlo en tu estado de WhatsApp, a darle like, a suscribirte al canal, a apretar la campanita, para que cada vez seamos más ejerciendo esta misión apostólica que es llevar la verdad del Evangelio tal y como es, ¿no? Mi mamá siempre decía: el Evangelio es como el buen vino, hay que tomarlo puro, si lo diluís no sirve para nada. Bueno, así es la evangelización, ¿no? Tiene que ser justa y necesaria. Nos vemos en el próximo programa y que Dios los bendiga.